Hoy con gusto presentamos del texto Por los senderos del mundo del maestro Israel Rojas Romero, una adaptación del capítulo 6 del maestro Neumayer. Esta presentación engalana la misión del maestro Máximo Neumayer con el maestro Ragosini. La introducción. El maestro Máximo Neumayer fue un gran mago, taumaturgo, curaba con su poderoso magnetismo. Su obra se conoce por los relatos descritos sabiamente por el maestro Israel Rojas en el libro Por los senderos del mundo, la revista Rosacruz, y por el único libro que él escribió denominado La grandeza de la psicoterapia. También hay aportes de su nieto Sergio Neumayer, residente en Brasil, quien anota que el maestro procedía de Australia, fijó su residencia en Brasil, viajó por toda Latinoamérica, incluyendo Colombia, en 1929, ya que llegó para compartirse en su conciencia a la Fraternidad Rosacruz Antigua, a la Sociedad Teosófica y a la Gran Logia Masónica de Colombia. El contenido de este trabajo: breve biografía del maestro Máximo Neumayer, visita del maestro Neumayer a Colombia, del libro Por los senderos del mundo, capítulo 6. El maestro Israel Rojas describe en forma amena en Los senderos del mundo su experiencia con Neumayer. La revista Rosacruz, fundada en 1928 hasta nuestros días, también describe puntos continuos acerca del maestro Neumayer. La grandeza de la psicoterapia, obra del doctor Máximo Neumayer. Aquí tenemos, se anotan las 3 revistas más usadas en este trabajo. La biografía del doctor Máximo Neumayer. El maestro procedía de Australia y demuestra su gran interés por las ciencias psíquicas espirituales y el arte de la curación en forma presencial y a distancia. La mayor parte de su obra se realiza en Brasil, en donde aún sobreviven bisnietos y descendientes, tanto físicos como espirituales. El profesor Neumayer era un taumaturgo en el sentido exacto del término, curaba a todas las personas que le solicitaban tal servicio. Gracias a él caminaron correctamente paralíticos, vieron ciegos, oyeron sordos y fueron limpiados de varias enfermedades los afortunados pacientes que se acercaban a recibir el servicio del taumaturgo. Fue profesor de Psicología Experimental y Ciencias Metapsíquicas, diplomado honoris causa por diversos científicos del mundo en lugares como India, Río de Janeiro, Alemania, entre otros. La foto nos muestra al profesor Neumayer rodeado de una comisión de médicos de la Facultad de Medicina de Río de Janeiro en una conferencia el 15 de junio de 1926. The New York Herald Tribune anota: el maestro Máximo Neumayer alcanza fama universal por sus conocimientos psicológicos y por sus prodigiosas curaciones psíquicas descritas en el texto de La grandeza de la psicoterapia en portugués. Aquí está la carátula del texto de 1925. La cadena de Unión Buenos Aires anota: el doctor Máximo Neumayer es el mayor ser humano que se ha encontrado. La Vie Nature anota: la obra es de gran utilidad para mejorar la calidad de vida de las personas. La grandeza de la psicoterapia y los prodigios de la sanación se describieron en magazines en Alemania, en Holanda, en Los Ángeles y en otros lugares del mundo. En 1929 llega a Colombia a la Fraternidad Rosacruz el maestro Máximo Neumayer, taumaturgo con los más altos grados de la masonería, quien según la tradición contaba con 800 años y quien era el mismo alquimista Nicolás Flamel. Como se anota en la revista Rosacruz, nos visitó un maestro de la Fraternidad Blanca, superior al Chela, tal vez un iniciado o adepto, jerárquicamente hablando.
Por el año de 1930 aparece en el escenario colombiano como el segundo luminaria del prodigioso Sendero Rosacruz. Este caballero se erguía majestuoso sobre la cruz, aspirando el aroma emergente de sus rosas, de las cuales algunas habían llegado a su plenitud, tal y se manifestaban esplendorosamente. Curó a las personas que le solicitaban bajo la influencia de su poderoso magnetismo. Dictó conferencias en el Teatro Municipal de Bogotá, Girardot y Barranquilla. Este caballero de la Rosa y de la Cruz era mago, taumaturgo y ultravidente de primera magnitud. Todas sus profecías se han cumplido rigurosamente. En el capítulo 6 del libro Los Senderos del Mundo, el maestro Israel Rojas describe en forma amena su experiencia con Neumayer. Haciendo uso de la dirección hallada en el folleto mencionado, cuyo tema era psicoterapia, Jocelyn se dirigió al profesor Neumayer, el cual tenía su residencia en Río de Janeiro, capital de Brasil. Se entabló una correspondencia regular y Jocelyn siempre solía preguntar algo de fondo, lo que el profesor Neumayer contestaba amablemente. La correspondencia fue disminuyendo, pero no la relación espiritual. En una noche solemne y en el éxtasis de devoción mística por vía astromental, el maestro Neumayer hizo saber a Jocelyn que pronto vendría a la metrópoli llamada Bacatá. Al despertar, Jocelyn se apresuró a escribir una carta al maestro y, oh maravilla, cuando la carta de Jocelyn viajaba hacia Río de Janeiro, otra de Neumayer se cruzaba con aquella, confirmando la entrevista de orden astral, y en ella decía que vendría a la metrópoli de Bacatá para cumplir una sagrada misión. Las expectativas, la alegría, el entusiasmo de los estudiantes de la Rosacruz no podía medirse, y así cada uno trazaba sus planes y pensaba lo que significaría este nuevo como fausto acontecimiento. Como el maestro Neumayer ofrecía viaje personal, no hubo mucho que hacer en relación con la parte económica, teniendo en cuenta además que los bolsillos de los paupérrimos estudiantes de la fraternidad contaban con muy pocos fondos después del esfuerzo hecho para cubrir algunos de los gastos físicos del maestro Iracocha. Así que había simplemente que esperar el acontecimiento de acuerdo con la némesis de la institución. Pronto se tuvo la noticia de que el doctor Neumayer llegaría a las costas del país. Una comisión de 3 hermanos que podría sufragar sus gastos personales salió en dirección al puerto para recibir al nuevo instructor, el que con su presencia haría tanto bien no solamente a los estudiantes de la Raza Cruz, sino a todas las personas que tuvieron la oportunidad de ser beneficiadas con su presencia, con su magia y con sus grandes capacidades de taumaturgo. Y ahora oigamos el relato de las primeras etapas de la labor del maestro en este país de los Chipchas, bautizado con el nombre de la Nueva Granada. La embarcación que conducía a Neumayer se aproximaba a un puerto del Pacífico. La comisión de recepción miraba allende el mar para tratar de descubrir y, comparando con el retrato, saber cuál de los pasajeros podría ser el maestro. Mas no era posible distinguirlo porque su corta estatura apenas sí le permitía sobresalir sus ojos sobre la baranda de los barcos. El maestro Neumayer dijo a los pasajeros el nombre de la señora María Nieves, que estaba en la comisión. Él no sabía su nombre, así que cuando puso pie en tierra, por comentario de algún pasajero del barco, pudieron los comisionados comprender exactamente que no se trataba de un hombre común, sino de un raro espécimen humano, vidente e iniciado en los misterios de la vida. Muy conmovido, el maestro acarició a la niña de la señora María Nieves y declaró que este había sido una hija suya en la encarnación anterior.
El ya desincorporado hermano en ideales, José Gabriel Roballo, y la señora María Nieves de Gómez fueron al puerto de Buenaventura a recibir al profesor, y él, sin conocer sus nombres ni las figuras de tales personas, dijo a las gentes que le acompañaban en el barco que la señora María Nieves de Gómez y su hija y el señor Gabriel Roballo estaban esperando en el puerto. Los pasajeros, al descender del barco y constatar el hecho, quedaron sorprendidos. Como el doctor Neumayer era muy pequeño de estatura, no pudo ser vislumbrado desde el puerto, a pesar de estar en la baranda del barco, y el profesor, sin ser informado de tal detalle, sonriendo, dijo a los recepcionistas: es que la grandeza del hombre no está en el cuerpo. Nuestro amigo Joselín estaba muy emocionado y, acompañado por el amigo Fer, tomó el tren que lo condujo a la capital, a la ciudad del Tunjo. Con una hora de anticipación llegaron a su destino a esperar emocionados el encuentro con el maestro Neumayer. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo hacer para saludarlo? Preocupaciones de esta índole son comunes en casos análogos. El tren se aproximaba y la emoción iba creciendo. Al fin llegó con entusiasmo y precipitación. Ocelín y sus compañeros penetraron al primer carro de primera del ferrocarril para buscar al maestro, y cuando ellos pretendieron entrar, vieron al que esperaban. Era un anciano aparentemente, un joven en realidad. Su pequeña estatura hacía recordar la idea que tenía de los gnomos: ojos azules cristalinos, límpidos como de los de la niña de 10 años, piel suave y sonrosada, la luenga barba de color gris. Parecía un precioso adorno para cubrir su plexo solar. En una cinta de color violeta que llevaba al cuello pendía el símbolo conocido con el nombre de sello de Salomón. Tranquilo, sereno y reposado, saludó con naturalidad, sin aquella efusión emocional característica de los seres comunes. El doctor Neumayer era completamente reposado, tranquilo, sereno, no demostraba entusiasmo por ningún fenómeno objetivo. La abstracción de sus poderes marchaban siempre hacia adentro y vivía comúnmente en meditación, excepto en aquellos momentos en que era indispensable atender la multitud de enfermos de orden físico y moral que solicitaban ser curados por el taumaturgo. Su sistema de curar tampoco se parecía en nada al de Iracocha, pues este último oraba e imponía las manos. Aquel se limitaba a decir: usted ya está curado. En este viaje tuvo la oportunidad de usar su ultravidencia para sanar a una niña. La niña en cuestión sonrió, y el padre agregó que eminentes médicos la habían tratado sin ningún éxito, y que en realidad ella, como ente humano, había sido animada por fuerzas divinas por el maestro Neumayer, viéndose así que la salud es el resultado de la armonía interior. Los padres de la niña agradecían con lágrimas en sus ojos el milagro que había ocurrido. El taumaturgo curaba con su poder extraordinario. ¿Qué magia excepcional poseía ese hombre, que era tan pequeño de cuerpo como grande de alma? En una de las calles de la ciudad de Bacatá, en una casa de huéspedes donde gentes humildes vivían hacinadas, residía un jovencito que había enmudecido de un momento a otro, y los médicos de la capital habían hecho lo imaginable para lograr que el paciente recuperara su voz, mas todo había sido inútil. Cuando el profesor se hallaba en la capital, el niño amaneció un día hablando, y la gente se maravillaban y preguntaban por lo sucedido. El mismo niño era quien relataba el hecho, diciendo que durante la noche se le presentó un anciano de noble figura, luenga barba, ojos como soles, y que le había pedido que abriera la boca.
mandato que el niño realizó inmediatamente. El taumaturgo le introdujo la mano en ella y así se había verificado el milagro de su curación. Hay necesariamente que advertir a los lectores que el niño no conoció físicamente al profesor ni al taumaturgo le fue informado del caso. Este caso se objetivó cuando la Sociedad Teosófica dio a conocer el hecho y se apresuró a presentar al joven postales con retratos de varias personas, entre las cuales se incluía una del profesor, y el jovencito, al descubrirla, se emocionó extraordinariamente, besó la imagen y dijo que este era el anciano que se le había presentado en sueños y le había curado. Cuando viajaba por el ferrocarril que lo conducía a Pereira, antes de llegar a la estación, el doctor Neumayer dijo: "Me bajo porque tengo que cumplir aquí una misión". Antes de que el tren detuviera su marcha, el profesor bajó y se hundió entre las gentes. Los compañeros de viaje obviamente le seguían. En la estación había un tullido que permanentemente utilizaba este ambiente para solicitar su necesaria limosna. El profesor fijó en él sus ojos y le dijo: "No le voy a dar limosna, pero le voy a restituir a su completo bienestar". El tullido sonrió despectivamente y dijo: "Muchos eminentes médicos han intentado curarme, pero no lo han logrado". Y el profesor, por toda respuesta, le dijo: "Levántese y ande". Y el paciente, sin más ni más, se puso de pies y caminó. Esta fue la primera curación verificada en Colombia por el profesor Neumayer en el año de 1930. Después, el maestro Neumayer llegó a Bogotá y se convirtió en epicentro de lo extraordinario, como antes nunca se conocía un evento de tal naturaleza. El profesor fue hospedado en la pensión alemana, que en aquel entonces estaba ubicada en la esquina de la carrera Sexta con la calle 13 y por la carrera Sexta, la primera puerta marchando al sur, a norte, por la acera oriental. Fue teatro de grandes acontecimientos porque por ella entraban enfermos y salían sanos gracias al poder taumatológico. Profesor Neumayer, además de sus prodigiosas curas psicomagnéticas, el doctor Neumayer dictó conferencias en los salones de la Sociedad Teosófica y de la Agrupación de Estudiantes de la Escuela Rosacruz. Públicamente habló en el Teatro Municipal, donde dictó una soberbia conferencia sobre el sentido esotérico de la masonería, hoy infortunadamente perdido por aquella tradicional como famosa institución. En el cuarto del hotel donde se hospedaba el taumaturgo se presentó un fraile franciscano diciendo que había ensordecido hacía mucho tiempo y para conseguir su curación había viajado por Francia, Italia, Alemania y los Estados Unidos sin haber logrado recuperar su oído. El maestro lo miró de frente y le dijo: "Usted no se ha podido curar porque usted no es cristiano y no lo es, porque carece de fe". El frailecito naturalmente demudó su semblante y contestó: "Si no poseyera fe, no me hubiera hecho sacerdote". El taumaturgo le dijo: "El hábito no hace al monje. Los verdaderos sacerdotes no se conocen por el traje, sino por el sentido verdaderamente espiritual que encarnan, y usted, como muchos, no es más que uno de los tantos payasos que visten uniforme para aparecer como algo, siendo en su corazón simplemente falsos e hipócritas". El fraile tuvo fortaleza y aun cuando se inquietó, insistió que deseaba ser curado. El maestro le dijo: "Voy a curarle en nombre de aquel que enseñó. Si tuvierais fe como energía en un grano de mostaza, podrías mover montañas". Acto seguido se acercó al enfermo, introdujo en sus oídos los dedos anulares
y se recogió místicamente. Enseguida se retiró y de una distancia notable le dijo al fraile que ya estaba curado. El poder percibir aquella voz suave se asombró y se llenó de inusitada alegría. Entonces el profesor le dijo a los acompañantes del uniformado que le dijera la palabra en voz baja, lo que aquel hizo, y el antes sordo, ahora sano, pudo escuchar perfectamente. Esa también, y todas las voces estaban radicalmente curadas. Agradeció sinceramente el profesor esta obra admirable, quien a su vez le dijo: no me agradezca a mí, sino al mismo Cristo cósmico, al Logo solar, que es el único que cura, salva y redime. Si se posee fe, como el Maestro Jesús nos lo enseñó. El fraile desapareció del salón y las gentes que presenciaron el hecho quedaron estupefactas de los poderes psíquicos y espirituales que se manifestaban a través de un ser tan pequeño de cuerpo como grande de alma. Tal era el maestro Neumayer. La salud es el resultado de la armonía interior. Entre las muchas curaciones que realizó el taumaturgo, podemos referir algunas que causaron a los estudiantes de la fraternidad gran admiración. Cualquier día de aquellos inolvidables tiempos se presentó un paralítico que difícilmente se manejaba, ayudado por un par de muletas. He oído decir, doctor, que usted me puede curar. Yo no soy doctor, dijo el taumaturgo. La mayor parte de los doctores lo son porque han conseguido un cartón de universidad, pero ignoran totalmente lo que es el cuerpo humano, al que consideran como una vil máquina. El ente humano está animado por fuerzas divinas y la salud es el resultado de la armonía interior. Y sin más, le dijo al paciente: deje sus muletas y váyase, que estoy muy ocupado. ¿Cómo puedo dejar estos soportes? Pues hace 17 años son mi única razón de mi vacilante equilibrio. Sin más ni más, el taumaturgo le quitó las muletas y el paciente tembloroso creía no poderse sostener en pie, pero el mago le dijo: lo acompaño a bajar las escaleras y se va para su casa, y yo dejo estas muletas como recompensa de este servicio. Con estupefacción general, el antes paralítico bajó sano las escaleras y en la puerta de la pensión los reporteros del diario Mundo al Día le tomaron fotografías y al día siguiente en las columnas del citado diario aparecía el extraordinario fenómeno. Estos rayos como consecuencia aglomeración de enfermos a los que el profesor curaba simplemente diciéndoles: usted está curado. La revista Rosacruz y el desarrollo del mago. El maestro Israel Rojas en la revista Rosacruz siempre nos recomienda cómo elevar la vibración, cómo vibrar alto, en lo físico, con el canto, la risa, el ejercicio, conectar con la naturaleza, dormir bien, comer saludable y mantenerse siempre hidratado. En lo emocional, perdonar, vivir en el presente, no preocuparse, quererse y valorarse. En lo mental, enfocar lo positivo, rodearse de gente positiva, leer cosas amables y positivas, afirmaciones rectas, compartir siempre los conocimientos. En lo espiritual, hay que meditar, agradecer, hacer las cosas con amor, la sublimación y la retrospección. Como vemos, la sana vibracional es eje para poder lograr esa sanación. La vibración armónica es esencial en la sanación, como lo indica el maestro Neumayer en su texto de psicoterapia, pues es la única que ayuda a elevar la frecuencia energética y la conciencia, fundamental en el ser. Al vibrar alto, podemos sentir nuestro ser y el de las demás personas. Luego el mago
reconoce las auras de las personas y sus dolencias, y el amor interno de su ser y el deseo de ayudar lo llaman a la búsqueda de la ultravidencia y armonía en los hermanos de la humanidad. Tanto sea el doctor Neumayer como el doctor Heller poseían la ultravidencia y como iniciados del recto sendero no la empleaban nunca por exhibicionismo, sino únicamente y exclusivamente para hacer el bien, sin personalismos ni vanidades de ninguna naturaleza, pues el que transita el recto sendero jamás hace elogios de su personalidad ni exhibe sus excepcionales cualidades en busca de nombradía ni de posesiones materiales de ningún orden. Nos lo dice el maestro Ragosino. Las funciones vibracionales del medio, la ultravidencia, la telepatía, la irradiación y contacto interdimensional son dadas por el ADN, como lo explica el biólogo molecular ruso Ort Gargajev y sus colegas, puesto que nuestro ADN es un biocomputador. Estas investigaciones científicas explican fenómenos como la ultravidencia, la intuición, actos espontáneos de curación y autocuración y otros a nivel de secuencias de ADN. Según estas investigaciones, nuestro ADN genera patrones que actúan en el vacío, produciendo los llamados agujeros microscópicos de gusano magnetizado, semejantes a los agujeros de gusano percibidos en el universo. Las personas que realizan autocuraciones poseen altos niveles de sensoconsciencia. El entrenamiento del mago consiste en algo bastante difícil de realizar, pero simple para enunciar, en tener la capacidad conscientiva de volverse receptivo para luego volverse positivo e irradiar. El mago tiene que ser, por lo tanto, dual en sus operaciones internas. Primero tiene que aprender a recibir la energía y después a irradiarla. El mago común casi siempre la toma de la otra polaridad. El mago más sabio la toma de la energía solar, recibe todo aquel magnetismo solar y luego lo radia. Ese es un verdadero mago. El señor Neumayer era un verdadero mago, un ejemplo digno de mención que únicamente empleaba su energía y su poder mágico con fines taumatúrgicos para curar y servir. La magia consiste especialmente en adiestrarse para recibir y luego proyectar. Anota el maestro Ragosini. Muchos tienen poderes psíquicos sin saberlo y lamentablemente los utiliza para fines egoístas, personales y deplorables. Infortunadamente, no siempre en forma correcta, pero las escuelas tienen por objeto volver al hombre consciente de sus energías, pues todos tenemos esas energías. La grandeza conquistó, por ejemplo, Alejandro Magno, está latente en nosotros. La grandeza del Maestro Jesús está latente en nosotros. La de Buda está latente también. Solo que nosotros somos embriones en la evolución, en tanto que ellos poseían una grandiosa evolución. No vayan ustedes a creer que en una sola encarnación vamos a llegar a la cima. Es un trabajo largo de tiempo y espacio. Las escuelitas que ofrecen iniciaciones instantáneas son grupos de charlatanería, ya que la evolución es un trabajo de cada quien. Hay un axioma sagrado. Nada se nos da en la evolución que nosotros no hayamos conquistado. Nos enseñan cómo conquistarlo. Eso es bastante sabiduría y eso es realmente un gran servicio para nosotros. Tal es el caso de las verdaderas escuelas iniciáticas. Todos los misterios se concentran en la cábala, pero están divididos para ayudar a las jerarquías de los rayos en 7 divisiones que son la escuela de los magos, la escuela de los gnósticos, que también tiene sus 3 modos, la escuela de los caballeros de la mesa redonda,
la escuela de los esenios, la escuela hermética, la escuela de los caballeros del Santo Grial y la escuela grandiosa de la Cábala, que enmarca todo el resto de conocimientos, porque los demás son ramificaciones de la Santa Cábala. Pero se considera que está en el séptimo rayo porque requiere un máximo de conciencia para inteligenciar sus leyes y sus principios. Aquí tenemos el árbol cabalístico con sus 10 sefiras. Tenemos un canal de la derecha, de la izquierda y un canal armónico, donde la belleza, la armonía está en Tiferet o centro del corazón. La revista Rosacruz, Escuela de los Magos, nos dice: establecer vuestra paz y armonía, como lo hacía el Maestro Jesús de Nazaret. Elaboramos pensamientos sui generis. Esto lo vemos presente en maestros como Viracocha, el maestro Zanoni, el maestro Israel Rojas, el doctor Máximo Neumayer, como también en el maestro Apolonia de Tiana y muchos otros seres. Complementariamente, el mago recibe como satisfacción la que emerge de la tarea cumplida y el placer de que la creación, sus fuerzas y potencias actuarán a través de él, haciéndolo un útil instrumento de su plan. Y además, el mago percibe, como le expresó Máximos Neumayer, que siempre queda perfume en la mano que da la rosa. Quien tome por estos senderos de la magia, trabajando en el orden sugerido y con fines desinteresados, en algún momento de su vida hará ciertas las frases de la voz del silencio de la maestra Blavatsky cuando expresa: ayuda a la naturaleza y trabaja con ella. Así la naturaleza te considerará como una de sus creaciones y te prestará obediencia. Y ante ti se abrirá un par de puertas con sus recintos secretos y pondrán de manifiesto ante tus ojos los tesoros ocultos en las profundidades de su seno puro y virginal, no contaminados por la mano de la materia. Ella muestra sus tesoros al ojo de los hombres espirituales, para el cual no habrá velo alguno en todos sus reinos. Entonces te indicará los medios y el camino a seguir hasta las puertas y la meta que solo perciben los ojos del alma. La grandeza de la psicoterapia es la hora máxima del doctor Neumayer, la llave de una vida larga y feliz. El resurgimiento de las ciencias antiguas. Nada debo ignorar o desconocer en lo que respecta a la humanidad. Aquí tenemos el texto de la grandeza de la psicoterapia del doctor Máximo Neumayer. Para delegar al Sanctum Rerum, esto es, a la ciencia y poder de los magos, son indispensables 4 cosas: una inteligencia enclarecida por el estudio, una audacia que nada detendrá, una voluntad inquebrantable y una discreción incorruptible. El mago, me refiero al mago blanco, el teurgo, es sencillamente un investigador que procura demostrar que la magia es una ciencia natural y que si las fuerzas de que trata esta ciencia no son conocidas por el común de la humanidad, no por eso dejan de existir y de ser fuerza de la naturaleza. Conviene no confundir la magia superior o magia blanca o teúrgica. La magia blanca, como lo afirma, el gran auxilio de la inteligencia y el conocimiento de las fuerzas invisibles, con la magia inferior o magia torpe o la magia de supersticiones, o menos magia negra o magias de hechicería. El texto Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi nos clarifica situaciones sobre la magia. Según se afirma, fue la madre y el origen de todas nuestras ciencias. Ella es la vera ciencia. Es un lamentable error creer que la magia tenga parentesco con la doctrina teológica de Dios, del demonio
de los ángeles o de los arcángeles. El poder mágico está confiado solamente por los poderes ocultos e invisibles del hombre, de moral absoluta y natural, y que solo se sirve de él desinteresadamente en beneficio de la humanidad y de todos los seres. En el mundo profano se reconoce todo hermano iluminado de la Rosa Cruz por el secreto poder que ella le concede. Eliphas Levi dice, para adquirir el poder mágico o psíquico son necesarias dos cosas: desembarazar la voluntad de todo servilismo y ejercerla con dominio. La definición de la magia es la aplicación de la voluntad rápida de las fuerzas vivientes de la naturaleza. La voluntad soberana está representada en nuestros símbolos por la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente y por el ángel radiante que reprime y subyuga al dragón bajo el pie de la lanza. La magia descansa sobre el principio experimental demostrado por ella, de que existe en la naturaleza fuerzas ocultas que se denominan fluidos. Estos fluidos son de tres especies, como lo anota el doctor Máximo Neumayer en su libro La grandeza de la psicoterapia: fluidos magnéticos, fluidos astrales y fluidos esenciales. El fluido magnético comprende la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, los rayos X y otros. Los fluidos astrales son aquellos a los cuales deben ser atribuidos en general los hechos del psiquismo, esto es, las manifestaciones misteriosas e hiperfísicas del enfermo. La fuerza vital se expresa demostrando que el hombre es compenetrado por una fuerza de vida, diferente de las sustancias químicas sólidas, líquidas y gaseosas, a los modos conocidos de la energía que penetra en los cuerpos y elabora su armazón material. Las fuerzas conocidas, inteligencia, esta fuerza está en armonioso intercambio con nuestra propia fuerza vital que conserva e interviene en la constitución de nuestro cuerpo vital fluídico, alma humana o espíritu vivo, según Paracelso. Por el íntimo contacto entre los seres y su relación por la materia, por las predominancias psíquicas o físicas que de ahí resultan, ella forma el temperamento vital o personalidad de cada uno. O sea que hay un camino a la magia blanca que reconoce la sanación, el amor y la conexión espiritual. El conjunto de esas fuerzas que nos rodea, en él hay unas inferiores o brutales, otras de adaptación y otras de inteligencia superior, que forman entes aparentemente desconocidos pero reales. Los fluidos esenciales son de naturaleza aún más elevada y solo la magia osó ocuparse de ellas, puesto que cooperan en la dirección general del mundo. Las ciencias ocultas demuestran que el hombre es un ente inteligente y corporal hecho a semejanza del mundo, uno en esencia, triple en sustancia, inmortal, hay en él un alma espiritual, un cuerpo material y un mediador plástico. El hombre, pues, triunfa por su espíritu en el plano divino y esta comisión con el alma del universo, de lo cual tiene conciencia en ciertos estados de preéxtasis. Por su cuerpo astral vive en el plano intermedio, tiene conciencia de él por ciertos fenómenos de evidencia, presentimientos, sueños. En fin, por su cuerpo físico vive en el plano material. Cuando se disgrega todo, vuelve a su plano natural. El cuerpo físico a la materia, el cuerpo astral al plano astral, llevando consigo el espíritu que debe volver más tarde o más temprano al plano divino. Los pensamientos son capaces de esculpir nuestra propia historia de vida y la sanación. El verbo llega
hasta modificar la vitalidad visceral y psíquica del paciente, que alternativamente se torna enfermo o sano. Felizmente existen en todas las partes del universo hombres de coraje, grandes inteligencias liberadas de todos los prejuicios absurdos que se han dedicado a estas ciencias trascendentales, afrontando altivamente todas las prevenciones de la ciencia oficial, críticas, ridiculizaciones y, en fin, todas las furias provenientes de la ignorancia, del fanatismo y de las supersticiones humanas. Gracias a estos grandes espíritus evolucionados es que el ocultismo va con pasos seguros entrando en un círculo de la ciencia oficial y viene siendo estudiado por los sabios actuales, quienes se consagran con sincero interés al examen de sus fuerzas desconocidas. En el mundo siempre ha habido grandes espíritus con renacimiento en las ciencias antiguas y trascendentales, quienes comenzaron a dedicarse a los estudios positivos y profundos de la magia verdadera, como nuestro maestro Neumayer, y además adeptos conocidos en el esoterismo. De acuerdo con lo que se describe la sabiduría de las edades y las ciencias esotéricas, las naciones cesan de existir como naciones, pero las almas de los individuos que la componen continúan viviendo y hacen sentir su influencia en las nuevas generaciones, nuevas escenas y nuevas circunstancias de vida. Los antiguos egipcios, los persas, los medas, los caldeos, los romanos, los griegos han desaparecido, pero sus almas reencarnadas están hoy entre nosotros. Es debido a su inspiración que las ciencias ocultas empiezan a ser restauradas en nuestros tiempos. No debo dejar de citar la profunda explicación que sobre este tema nos formula la excelsa maestra Blavatsky en su luminosa obra La doctrina secreta. Los caminos del karma no serían inescrutables si los hombres trabajasen en unión y armonía en vez de desunión y lucha. Aún existen laboratorios de alta magia en varios lugares como Grecia, Egipto, el Tíbet, la Rusia Blanca, Bolivia y Londres. Por ejemplo, el templo de Serapis, que existió físicamente en Alejandría. En este laboratorio, en este templo de Serapis, la escuela que existió en la escuela y biblioteca de Alejandría, pero desaparecieron bajo el fanatismo de Teodosio. Pero como nada perece en la naturaleza, según la luminosa frase de Lavoisier, todo lo que vivió continúa viviendo siempre bajo nuevas formas de acuerdo con la ley de la reencarnación y por el mismo hecho con la del progreso espiritual. Todas esas cosas habrían de resurgir en el seno del universo bajo nuevos aspectos que la ciencia oficial vanidosamente presenta como nuevas ciencias aparecidas en el mundo, cuando en realidad todo no pasa de ser sino el reencendimiento de una luz inmortal que en todos los tiempos iluminó a las generaciones y que transitoriamente fuera apagada por el fanatismo religioso. El templo de Serapis, con sus cúpulas, sus relaciones astrológicas, el ser y sus cadenas. El mural más épico de la historia aún lo podemos ver, 21 siglos pintados en un solo cuadro. Allí, en este templo, Apolo y Minerva mantenían su orden. Se dice que el templo de Serapis han asistido en astral por más de 21 siglos eminentes magos de la sabiduría. Aquí, Rafael metió en una sola pintura a mentes brillantes separadas por 21 siglos de historia, desde Pitágoras en el 570 a.C. hasta él mismo en el siglo XV. Esta obra es un túnel del tiempo
donde Platón y Aristóteles discuten, Sócrates debate toda la situación de mundo y Euclides juega con geometría como si fuera un niño con legos. Otros sabios como Hipatia de Alejandría están allí presentes. Los amantes de la filosofía siguen cuestionando el moral y los más profundos se preguntan, ¿cómo puede encontrar aún un lugar? ¿Cómo pueden encontrar aún un lugar en este templo? El político ingeniero Américo Werneck, distinguido psicólogo y reputado escritor brasilero, nos aclara la grandeza de la psicoterapia del doctor Maximus Neumayer en una obra minuciosa, trascendente, que en forma resumida y rápida nos dejó el maestro. En esta obra se aclara la competencia del profesional seguro de su doctrina y de su misión y la profunda envergadura de un espíritu selecto, amoldado a las más rígidas disciplinas cerebrales y a los más elevados dominios del pensamiento. En su obra, el amor a la humanidad con elementos dinámicos que animan sus concepciones idealistas y conduce con firmeza al campo de las realizaciones victoriosas. Encontré en ella la fe inquebrantable de los fuertes, el valor de los convencidos, la voluntad elevada por efecto de la educación y del temperamento a su más alta potencialidad. Además, apreciamos como resultado de la manifestación de sus notables fuerzas constructoras la gran alma del profesor Neumayer. Ella surge nítida, fijando la figura de este abnegado que prosigue sereno en su postulado de piedad, aceptando con placer todos los sacrificios, porque esos sacrificios logran dar a los afligidos un poco de felicidad. He ahí, en ligeros trazos, la magnífica impresión que me dejará la lectura de la grandeza de la psicoterapia, libro de un valor inapreciable para los dolores humanos. Su divulgación entre los hombres que buscan inconscientemente las propias enfermedades apegados a absurdos dogmas terapéuticos equivale a la siembra de beneficios sin igual para la conservación de la salud del cuerpo y del espíritu, único bien de la vida, nos dice Américo Werneck. El doctor Neumayer, antes de despedirse de Bogotá, le dijo al dirigente de la fraternidad, Rosa Cruz, que llegaría el día en que la institución tendría que tomar autonomía de la tradición y seguir su labor sin interdependencia objetiva, hecho que se verificó en el año de 1949, cuando el comendador de la institución, doctor Anordo Krumheller, abandonó el cuerpo denso y pasó a convertirse en gurú o guía de sus discípulos desde los mundos internos. Hoy en día, la Fraternidad Rosacruz Antigua cuenta con un aula principal en Bogotá y con aulas en Cali, Manizales, Medellín, Neiva, Palmira y Caracas, en Venezuela. Preaulas en La Dorada, Tuluá y Villa María. Agradecemos muchos a todos los que nos han escuchado y esperamos que podamos asimilar las enseñanzas de nuestro ilustre maestro Neumayer y relacionarlas con toda la sabiduría de las edades que nos explica siempre el maestro Israel Rojas. Muchas gracias.